Si pensaste que andaba paseando en el Titanic, estás un poco equivocado. Andamos en un lugar que muchos piensan que solo es para fiesteros, pero no es así. Bienvenidos a Xochimilco. En esta ocasión nos encontramos en Xochimilco, donde vamos a dar un bonito paseo por los canales. Quizás me encuentre un ajolote y les enseño cómo entrenarlo. Vamos a ver cómo nos va. Acompáñame. Cuando vengo a la Ciudad de México, uno de los lugares que casi nunca me pierdo es Xochimilco. Un lugar donde sus canales no solo reflejan el cielo de esta ciudad, también guardan siglos de tradición. Aquí la flora y la fauna conviven en armonía. También aquí son nativos esos animalitos místicos y muy simpáticos, los cuales se les conocen como ajolotes. En este video te enseñaré cómo es que llegamos hasta acá desde el centro de la Ciudad de México, sin tener que preocuparse del transporte. ¡Vámonos! La ida a Xochimilco fue tan fácil como agarrar el turibús hacia ese destino. Un día anterior nos había llevado a las pirámides de Teotihuacán y decidimos usarlo de nuevo. El boleto nos costó alrededor de 700 pesos, el cual incluía el transporte a Xochimilco, paseo en trajineras más o menos por 1 hora, una comida en Coyoacán y tiempo libre en esta última ciudad para disfrutar de sus alrededores. Y si bien estos otros destinos también tienen un gran valor histórico y cultural, en este video quiero enfocar mi atención en la riqueza, la historia y la herencia de Xochimilco. Para entender el origen de Xochimilco, tenemos que viajar en el tiempo hasta la época mesoamericana, cuando 14 aldeas indígenas decidieron hacer algo bastante ingenioso: cultivar sobre islas flotantes creadas por ellos mismos. A estas islas les pusieron el nombre de chinampas, una técnica agrícola que, según los expertos, comenzó en tiempos de los toltecas, por allá entre los siglos X y XII. Y aunque fue hasta el siglo XVI cuando este sistema se volvió muy popular en la región, lo cierto es que su legado sigue flotando, literalmente. Xochimilco como tal fue fundado en el siglo XIV, y su nombre viene del náhuatl, y está formado por 3 palabras: Xochil, que significa flor; Mili, que quiere decir milpa o campo; y Co, que significa lugar. Así resumiendo, que Xochimilco significa el lugar de la milpa de flores, o, como me gusta decirle, el campo de flores. Nos tardamos como 1 hora y media en llegar desde el centro de la Ciudad de México hasta Xochimilco. El precio de las trajineras varía bastante. En línea puedes encontrar ofertas desde 400 hasta 750 pesos por hora. Incluso por ahí vi que alguien consiguió uno por 250 pesos la hora. Una chulada de precio. Pero ojo, el precio es por trajinera, no por persona. Así que da igual si van 2 o se suben 20. El precio es el mismo. Ahora, nosotros elegimos una opción más turística, donde el precio de la trajinera está incluido. Pero hay varias formas de llegar. Por ejemplo, puedes tomar el metro, subirte a la línea azul que va a la Tasqueña y de ahí tomar el tren ligero que te deja casi en el embarcadero. Bien fácil. Otra opción más cómoda, aunque un poco más cara, es pedir un Uber o un Didi directo al embarcadero Salitre. Como ves, hay para todos los gustos y presupuestos. Pero bueno, digamos que llegaste a Xochimilco en taxi, Uber, metro o de raite con el compa que nunca dice que no. Y ahora quieren rentar una trajinera. ¿Cuánto cuesta? Supongamos que el precio aproximado es de 750 pesos por hora. Acuérdense que el precio es por trajinera y no por persona. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Así que si te lanzas con 7 amigos y el clásico amigo chaparrito, pueden armar la vaquita fácil. Cada quien pone 100 pesitos y el chaparrito, pues que ponga 50. Total, ocupa menos espacio. Se están acomodando.
escuchando Bad Bunny. Cuando abordamos la trajinera que nos iba a dar el paseo, algo me llamó la atención de inmediato. Nos estábamos subiendo a una trajinera encajonada, sin paso libre por ningún lado. Yo no entendía cómo demonios íbamos a salir de aquí. Lo lógico, pensé, era abordar una trajinera que ya estuviera en la orilla, ¿verdad? Lista para arrancar. Pero no, nada de eso. Nos sentaron a todos muy tranquilitos y de repente, como si ya supieran el truco, varias personas de ahí de Xochimilco empezaron a mover las trajineras que estaban alrededor, como si estuvieran jugando Tetris. Fue algo muy curioso de ver, y después de unos minutos y por arte de magia, ya estábamos navegando entre los canales de Xochimilco como si nada. Lo que hoy vemos como canales pintorescos en realidad fue alguna vez un lago enorme. Con el paso de los siglos, las chinampas, estas islas artificiales para cultivo, comenzaron a expandirse, ganándole terreno al agua, hasta cubrir gran parte de la zona. Cuando llega la urbanización, muchas familias que durante generaciones se habían dedicado a la agricultura, poco a poco abandonaron el oficio y se dedicaron a otras actividades. Para que te des una idea, de las más de 18,000 chinampas que existieron en su mejor momento, hoy solo quedan 2,824 chinampas activas. ¿Será que estamos viendo los últimos vestigios de un sistema agrícola único en el mundo? Este lugar tiene como residente a uno de los animales más icónicos de México, el ajolote, o como lo conocen en otras partes del mundo, the axolotl, un anfibio único, carismático y tristemente en peligro de extinción. Y pues sí, la culpa somos nosotros los humanos. La contaminación de los canales, la llegada de peces exóticos y hasta la introducción de algas no nativas han alterado completamente el equilibrio natural de estas aguas. Y el resultado ha sido que el ajolote que solía nadar libre por todos lados, hoy es cada vez más difícil de encontrar. Y es una lástima, porque este pequeño animalito no solo es adorable, también es parte fundamental del ecosistema de Xochimilco. El paseo que tomamos en esta trajinera fue solo una probadita de todo lo que se puede vivir en los canales de Xochimilco. El clima estaba de lujo. Y las cheves, bueno, las cheves estaban a todo dar. Ahora puedes venir súper preparado con tu hielera, tus botanas, los tamales, tu suegra y todo el paquete plus. Pero si eres como nosotros, que venimos de fuera y no traemos ni una botella de agua, no pasa nada. Aquí los trajineros, no lo sé, Rick, parece que acabo de inventar esa palabra y parece falso. Tienen todo resuelto. En medio de la trajinera instalan una hielera con diferentes bebidas y al final del paseo solo pagas lo que consumiste. Bien fácil. Y por si fuera poco, también pasan vendedores flotantes en sus propias trajineras, ofreciéndote desde esquites, elotes, nieves, recuerditos y hasta música en vivo. Así como lo oyes, mariachis navegando por los canales, listos para alegrarte el paseo. Nosotros nos pusimos de acuerdo con el grupo con el que veníamos y terminamos alquilando un mariachi para unas cuantas canciones. Y te confieso algo, fue uno de los momentos más divertidos y memorables del día. Pasear en una trajinera una hora fue más que suficiente para nosotros ese día. Ya veníamos de varios días bastante ajetreados, así que este paseo fue como un respiro necesario, justo en el momento perfecto. Durante el recorrido conocimos gente de distintos lugares, donde compartimos risas, cantamos y simplemente disfrutamos estar ahí, flotando entre flores, música y buenas vibras. Al final, conocimos a Carlos de Platería Xochipilli, que nos compartió algunos de sus diseños artesanales, cadenas, anillos, dijes y piezas de joyería en plata.
todas hechas con un detalle increíble. Una muestra más de la belleza artesanal de Xochimilco, que no solo flota en sus canales, sino también brilla en manos como las de Carlos. Xochimilco no solo es hermoso por sus canales o sus trajineras llenas de color, es hermoso por su gente, por su historia, por su alegría que flota en el aire y se refleja en el agua. Pero también es hermoso porque sigue resistiendo, sigue luchando por mantener su esencia, su naturaleza y sus especies. Gracias al trabajo de las instituciones como la UNAM, ha impulsado proyectos de conservación y reproducción del ajolote. Existen esperanzas reales de que este pequeño gran símbolo de México vuelva a habitar estos canales como antes. Y eso nos da esperanza, porque conservar al ajolote en su hábitat natural es conservar un pedazo de lo que somos como país. Así que, si algún día visitas Xochimilco, recuerda que no solo estás recorriendo un lugar bonito, estás siendo parte de una historia que todavía se está escribiendo. Pues bueno, hasta aquí se acaba el recorrido por los canales de Xochimilco. No olvides de suscribirte y nos vemos para la próxima. Chao.